hace de Colón es Gerard Depardieu, y trabaja según Weaver como Isabel la Católica. Lo quise iniciar porque esa es un poco la historia que todos conocemos de Colón, el descubrimiento de América. Y yo voy a tratar de enfocarme en aspectos poco conocidos de lo que fue el descubrimiento de América. Es decir, hay una historia oficial, repetida, reconocida, pero en el camino han quedado un montón de historias secundarias, inclusive cosas muy importantes y muy interesantes que no pasaron en la historia, que se siguen investigando en círculos académicos o con algunos historiadores, pero que en general la gente no tiene conocimiento de estos aspectos. Y bueno, esto se llama la búsqueda del paraíso, porque es un poco lo que representa el ideal de Colón. Yo empecé con este tema hace algunos años cuando leí un artículo que se publicó acá en la Nueva Provincia, lo publicó Rubén Benítez, que falleció hace pocos días, periodista bahiense, sobre Paul Gales, o Pablo Galles, una persona que en general no es conocida, o no es muy conocida acá en Bahía Blanca. Fue vecino nuestro, el señor era belga, pero vivió desde la década del 60 acá en Bahía Blanca, fue profesor de la Universidad Nacional del Sur, investigador, cartógrafo, profesor de geografía. Yo tengo acá el currículum de Paul Gales, le voy a leer solo 2 o 3 cositas porque si no vamos a estar una hora, porque es impresionante. Este señor nació en Bélgica en 1920, se doctoró en ciencias diplomáticas, en ciencias políticas y en ciencias del desarrollo. Fue miembro de la Comisión de Recepción de Niños Españoles Refugiados en Bélgica durante la Guerra Civil. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor de Eisenhower lo designó para reorganizar la administración del Tirol. Tenía 25 años cuando ocurrió esto. Luego estuvo 4 años en España y vino a Buenos Aires con una carta de recomendación del filósofo José Ortega y Gasset. Finalmente recaló aquí en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, donde se casó y tuvo 2 hijas, y fue profesor de geografía y también profesor en economía. Fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt, participó en decenas de congresos de geografía en Argentina y en Europa, dio conferencias en numerosos institutos de geografía europea. Estoy leyendo salteado para no hacerlo demasiado. Fue miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Cartografía, la Real Sociedad Geográfica de Países Bajos, el Consejo Académico de la Sociedad Científica Alexander von Humboldt. Y tengo... Bueno, dio clases en más de 20 universidades de Europa y América, y los últimos años de su vida también trabajó en el tema de la ingeniería, es decir, una educación universalista, tenía ahí un hombre sumamente curioso. Los últimos años trabajó en el tema de la protocartografía, es decir, la cartografía de América que hay antes del descubrimiento de América. Por eso les decía, nosotros tenemos la idea general de que América la descubrió Colón. Sí, para los europeos. Pero antes de los europeos, y algunos europeos también, llegaron un montón de culturas a América. Y eso es lo que estudiaba Paul Gales. Después les voy a mostrar el Martellus, o mapa de la cola del dragón, que es muy interesante, donde se muestra toda la geografía de Sudamérica, que es de 1489, 3 años antes de que Colón llegara a América. Pero bueno, Enrique de Gandía, que es un historiador argentino, y Paul Gales estudiaron todas las culturas que vinieron a América en determinadas épocas. Estoy hablando de 1500 años atrás, 2000 años atrás, estoy hablando de 1500 años antes de Cristo, que han ido dejando restos arqueológicos en diferentes puntos de América. Se sabe
Se sabe que los fenicios y luego sus sucesores, los cartagineses, llegaban a América cruzando las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, y cruzaban el océano Atlántico. Y los chinos, por el contrario, llegaban a América a través del océano Pacífico. En el caso de los chinos, se calcula que vinieron hasta el año 600 de nuestra era. Estos barcos que ven aquí eran verdaderos transatlánticos. Los chinos llegaban a tener barcos con 600 hombres. Eran realmente enormes los buques. Diferente a los buques fenicios, que eran similares a los buques vikingos. A propósito, los vikingos también llegaron a América hacia el año 1000, solamente que llegaron por el norte, a la isla de Terranova. Llegó un jefe vikingo que se llamaba Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, y estuvo un tiempo en Terranova y volvió y dio cuenta a todo su pueblo del lugar donde había estado. Inclusive los vikingos es probable que hayan circulado por toda Norteamérica, porque aparecen cada tanto runas vikingas, hasta han aparecido runas vikingas en Paraguay, para que tengan una idea del recorrido que han hecho estos pueblos. Esto es uno de los tantos restos arqueológicos que aparecen. Esto es en Tinguiririca, Chile. Es un lugar que se llama la Casa Pintada. Esta es en una montaña en los Andes. Hay una cueva donde hace unos 150 años atrás, no, 100 años atrás, un señor biólogo se perdió en una tormenta y dio con esta cueva como refugio. Y ahí descubrió este tipo de jeroglíficos, hace 100 años atrás, y los fotografió, y no le dieron mayor importancia, dijeron que era una cosa de los indios del lugar. Muchos años después, un lingüista, Barry Fell, encontró estas fotografías y tradujo lo que allí dice. Es un egiptólogo famoso que se ha encontrado varios de estos casos y los ha traducido a nuestras lenguas. Allí lo que dice ese jeroglífico, que es de más o menos 1500 años atrás, dice: el límite sur de la costa alcanzada por Maui. Esta región es el límite sur de la tierra montañosa que el comandante reclama mediante proclamación escrita en esta tierra triunfante. A este límite sur llegó la flotilla de barcos, el navegante reclama esta tierra para el rey de Egipto, para su reina y para su noble hijo, comprendiendo un curso de 4000 millas, escarpado, poderoso, montañoso, levantado en lo alto. Agosto 5 del año 16 del reino. Es decir, es una escritura egipcia donde alguien, que es un capitán de una nave, está marcando, al igual que hacían los españoles cuando llegaban a América, una fundación. Este lugar me pertenece porque yo lo he conquistado. No quiero traer demasiadas historias de estas, pero hay más de 30 o 40 en toda América. En Estados Unidos, en el Perú, en el Amazonas. Esta es la reina Hatshepsut. Fue la única faraona egipcia, el faraón era un nombre. Ella, mediante un modo de regencia, fue faraona durante muchos años en Egipto, realizó muchas obras, tuvo varias guerras con sus vecinos, pero se la conoce por un famoso viaje que hizo a un lugar que se llamaba la Tierra de Punt, y que los judíos conocían como país de Ofir. De esa tierra extraían piedras preciosas, maderas nobles, un montón de riquezas. Algunos historiadores antiguamente decían que la tierra de Ofir estaba en Somalia, pero después se han encontrado, sobre todo en Egipto, restos, informes que decían que se tardaba más de 3 años en ir y venir a la tierra de Punt o a la tierra de Ofir, que evidentemente Somalia está muy cerca de Egipto como para estar tanto tiempo. Pero esto empezó a coincidir con varias otras leyendas que hablaban de la ciudad de Catigara, que existía en América desde hace por lo menos 3000 años, que era un centro comercial donde aparecían los fenicios, los egipcios,
donde probablemente estuvieron yendo los hebreos en algún momento, los hebreos del rey Salomón, y que hoy en esa zona están estas ruinas que se llaman Chan Chan, es el norte de Perú, entre Trujillo y Lambayeque. Varios historiadores coinciden en que allí es probable que haya existido esta ciudad de Catigara, que era un centro que aglutinaba a los navegantes que circulaban por el Pacífico y de donde obtenían un montón de riquezas que las exportaban a sus países. Esto es un poco para que vean todo lo que hubo antes de Colón en América. Bueno, antes les quiero contar una cosa más que me parece muy interesante, y es, hace pocos días estuve en contacto con un señor, Mario Montani. En contacto me puso mi amigo que está aquí presente, Alberto Mancilla. El señor Montani es un especialista en el libro del Mormón, que pertenece a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ellos, en el libro del Mormón, se relata que una de las tribus de Israel, hacia el año 600 a.C., uno de los integrantes de esta tribu, de nombre Lehi, tiene un sueño en el cual un ángel le dice que se tiene que ir de Jerusalén porque Jerusalén va a ser destruida. Entonces él, creyente, reúne a su familia y aparte de su tribu y abandonan Jerusalén, recorren todo el Golfo Arábigo hasta un punto en el cual construyen barcos y se alejan de esa tierra y vienen a recalar a América. Esta es la idea de la historia que se cuenta en el libro del Mormón. Esta tribu era parte de la tribu de José, se instalan en América y viven un montón de años hasta prácticamente el año 400 de nuestra era, donde después de una serie de guerras desaparecen. Esta historia del libro del Mormón me pareció sumamente interesante porque hay leyendas que dicen que, o sea, en determinado momento de la historia de Israel, de las 12 tribus que tenían, 10 de ellas desaparecieron. Se alejaron por un ataque, en el caso de los babilonios, y se esparcieron por el mundo. Y siempre quedó en el pueblo judío la idea de dónde fueron a parar estas tribus. Bueno, el libro del Mormón nos indica que una de estas tribus recaló en América, que llegó a América aparentemente cerca de la costa de Perú y luego fueron ascendiendo hasta Centroamérica. Hasta allí es donde se conoce la historia del libro del Mormón, que después vamos a ver qué tiene que ver con Colón. Pero bueno, en ese momento yo a Mario Montani le hice una pregunta. Conociendo estas leyendas que circulaban en la Edad Media, una de ellas decía que el jardín del Edén, el paraíso, estaba en América, en el norte de Sudamérica, y que todo lo que es el Génesis de la Biblia se desarrolló en estas tierras hasta el diluvio universal. Allí Noé construye su arca, deriva con el arca, y cuando bajan las aguas toca tierra, pero en el monte Ararat, prácticamente del lado del mundo, y allí bajan y vuelven a recordar la tierra. Le pregunté si eso figuraba en el libro del Mormón, me dijo que no, pero que sí era una leyenda que circulaba entre los mormones. Es una creencia, a pesar de que no estaba en el libro, era una creencia. Tampoco en la Biblia dice esto. Sin embargo, muchos judíos creían eso y muchos católicos de la Edad Media también creían eso. Que el paraíso terrenal, el jardín del Edén, estaba en América. Probablemente circulaban noticias de los navegantes que andaban por esas tierras. En esa época no había ni televisión ni internet, la gente se enteraba por algún testimonio particular muy de vez en cuando, pero eran todos conocimientos que estaban en compartimentos estancos. Recién en el siglo XIX, el siglo XX se empiezan a juntar y a comparar todas estas ideas. Este es un mapa de Claudio Ptolomeo del siglo II de la era cristiana. Ptolomeo era un astrónomo y cartógrafo griego que tiene la particularidad de que en su mapa
esto que ven acá es la costa de Sudamérica. Allí ya empiezan a aparecer en los mapas todo este tipo de cartografías bastante primitivas, porque las hacían en base a los relatos de los navegantes, a las medidas que les decían tantos días navegamos de tal parte a tal parte, y así iban confeccionando los mapas. Este es el Ptolomeo Martellus. Este Ptolomeo se llama así por quien lo confeccionó, se llamaba Heinrich Hammer, era un alemán, traducido al latín se llamaba Henricus Martellus Germanus. Trabajaba en la Biblioteca Vaticana para el Papa Inocencio VIII y en 1489, aparentemente, hizo este mapa mundi, que Paul Gales lo fotografió en 1973, ahora está en una librería de Londres, en un museo de Londres. Paul Gales lo fotografió, había muchos historiadores que decían que esto de acá era parte de Asia. Paul Gales demostró que no, que esto es Sudamérica. En el dibujo hizo todo un trabajo de comprobación en el cual ve cada punto que figura aquí. Por ejemplo, el punto 2 es la desembocadura del río Orinoco. El punto 4 es el Amazonas. Y después figuran todos los ríos, Paraguay, Paraná, Río de la Plata, hasta el río Chubut, que se descubrió hacia 1830, figura en este mapa de 1489. La Tierra del Fuego y el Río Grande. Paul Gales fue identificando todo esto y lo presentó como un trabajo. Se publicó en Alemania al principio y después se hizo famoso para todos los cartógrafos y para todos los que estudian la etapa de los viajes de Colón. La importancia de esto es que se supone que este mapa fue el que trajo Colón a América, que él lo recibió y que fue el mapa que le permitió llegar a América. Ahora vamos a seguir con ese tema. Esto es un mapa mundi de Andreas Walperger de 1448. Ese mapa está tomado como si fuera patas para arriba, pero en esta parte que se ve aquí, que es esto del mapa, este castillo que dibujó allí es supuestamente la ubicación del paraíso terrenal con los 4 ríos que lo circundan. En 1448 los cartógrafos suponían que ese paraíso terrenal estaba en el norte de Sudamérica. Todavía no había llegado a Colón, pero ya tenían noticias de este tipo de cosas. Este es otro mapa mundi de Waldseemüller de 1507, también muy cercano a la época de Colón, donde también figura todo Sudamérica. Y a esto que en realidad es el Océano Pacífico, que ahí está digamos, sin las medidas lógicas, a eso le llamaban el Sinus Magnus, el Golfo Gigante, que era en realidad el Océano Pacífico. Otros que vinieron a América fueron los templarios. No sé si ustedes conocen qué eran los templarios. Era una casta. Era una orden sacerdotal de guerreros que se formó en Jerusalén durante la Primera Cruzada. 9 guerreros normandos conforman este grupo que se llamaban los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, más conocidos como templarios. Al principio se dedicaban a proteger los caminos, o sea, a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. De pronto empiezan a tener muchísima riqueza, muchísima plata. Son reconocidos por la Iglesia como orden sacerdotal y el Papa los pone bajo su custodia, es decir, ellos no obedecían a obispos locales, sino directamente al Papa. Nadie sabía de dónde sacaban la riqueza. Algunos estudios han indicado que
en el templo de Salomón encontraron un tesoro, pero aún así era tanta la riqueza que tenían que no había tesoro capaz de sustentar tamaño desarrollo que tuvieron los templarios. Finalmente, hay una teoría que dice que ellos en el templo de Salomón hicieron una serie de excavaciones y encontraron mapas que les permitieron viajar a otras partes del mundo. Y esa otra parte del mundo, hay registros, hay marcas del paso de los templarios. Ese lugar al que venían era Sudamérica, era precisamente la zona de Bolivia, donde explotaban el Cerro Potosí y otros cerros aledaños donde hay muchísima plata. Y esa plata la sacaban en carretas hasta el río Paraná, y del río Paraná en barcazas hasta el río de la Plata y de ahí a América, a Europa. En secreto, naturalmente esto era un secreto que ellos guardaban celosamente. El río de la Plata se llama así por eso. Cuando vienen los conquistadores españoles hacia 1500, vienen buscando ese camino, la ciudad de los Césares, el lugar del Dios Blanco, y sabían que ese río tenía algo que ver con eso, por eso lo denominan, primero lo llamaron Mar Dulce, Solís, pero después Sebastián Caboto y otros más lo llaman el Río de la Plata, porque era el lugar por donde circulaba la riqueza de los templarios. Los templarios desarrollaron una gigantesca empresa en toda Europa. Ellos tenían postas desde cualquier país de Europa hasta Jerusalén. De modo que si un caballero de cualquier parte quería peregrinar o ir hasta Jerusalén con sus soldados, con su grupo, con su gente, podía ir parando en las postas de los templarios. Y ellos inventaron la carta de crédito. Es decir, viajar por esos caminos era peligroso, pero había que llevar dinero para costear el viaje. Lo que hacían los caballeros era ir a una de las sedes de los templarios, depositaban todo su dinero, monedas de oro o de plata, y se les extendía una carta de crédito, como si fuera una tarjeta. Entonces, en cada posta les descontaban los gastos. De ese modo, los templarios empezaron a administrar muchísimo más dinero. Construyeron catedrales, prestaban dinero a los reyes, armaron ejércitos, defendieron Jerusalén. Fue una orden poderosísima. Desde el año 1180 hasta el 1307, los templarios realmente eran más poderosos que cualquier reino de Europa, hasta que se encontraron con un problema. Ellos, en 1307, el rey de Francia, se llama Enrique IV, les debía muchísimo dinero. Ellos habían rescatado de manos de los musulmanes a su abuelo, el rey Luis IX, y habían pagado una fortuna por su rescate. Y además este rey les había seguido pidiendo dinero, le debía como lo que nosotros le debemos al Fondo Monetario. Entonces, ¿qué decide Enrique IV? Lejos de ir a negociar una forma de pago, envía a todos, en todo su reino, a todos los lugares donde estaba establecida la orden del temple, una carta lacrada y una serie de instrucciones a cada oficial de justicia, a cada grupo militar, que esa carta lacrada se tendría que abrir el 12 de octubre de 1307 a las 12 de la noche. El 12 de octubre de 1307 a las 12 de la noche, todos en toda Francia abren la carta que correspondía, y la carta decía que debían detener inmediatamente a todos los templarios, encarcelarlos y obligarlos a confesar toda una serie de iniquidades. O sea que eso ocurrió el 13 de octubre de 1307. Hoy se cumplen 715 años de aquella maniobra de Enrique IV para deshacerse de los templarios. Capturan al gran maestre de la orden, Jacques de Molay, o Jacques de Molay, que habla francés. Los acusan de toda clase de blasfemias, herejías, iniquidades, los torturan, varios de ellos terminan confesando lo que les piden. Finalmente, después de varios años de proceso, mandan a la hoguera a toda la cúpula de los templarios
Y los demás templarios, los que pueden escaparse, terminan introduciéndose en otras órdenes de tipo militar, sin poder decir que eran templarios, porque el Papa de ese momento, Clemente V, emite una bula por la cual a perpetuidad está prohibida la orden de los templarios, y cualquiera que se declare templario puede ser llevado a una hoguera. Es decir, los hacen desaparecer de Europa. Uno de esos templarios era Heinrich Hammer, Enricus Martellus, Cristóbal Colón. Les decía, el tema de este mapa, que lo hizo Heinrich Hammer, hizo uno en 1489 y otro en 1491. Es interesante que no en este, en el otro, que está muy deteriorado, por eso lo puse, hay dibujos, y hay símbolos templarios, pero hay símbolos que tienen que ver con las culturas aymara, con la cultura caucana, con todas las culturas que había en América. Es decir, los templarios aparentemente vinieron aquí y hicieron muy buenas migas con los aborígenes. No vinieron en un plan de conquista, sino de amistad. Inclusive hay algunos escudos templarios que tenían una señal que era las tres patas del ñandú o del choique, que era un símbolo caucano, y lo tenían ellos en Europa, en sus escudos, y figuran en algunas catedrales construidas por ellos también símbolos que son típicos de América. Es decir, que ellos tuvieron una interrelación muy buena con los aborígenes americanos, que todo eso se cortó a partir de la destrucción de la orden, que no fue destruida del todo, porque se dice que una parte de la orden templaria, desde el puerto de La Rochelle, en Francia, partió en una flota y su destino fue Sudamérica, concretamente la Patagonia Argentina. Eso es lo que se cuenta arqueológicamente, porque apareció en la meseta de Somoncura, en Chubut, unos restos de un fuerte que aparentemente eran templarios, y que había, por ejemplo, una virgen tallada en piedra del año 1300, 1350. Los tehuelches todavía no se habían cristianizado, así que es probable que alguna parte de los templarios haya recalado ahí en la Patagonia. ¿Hay iglesias templarias, Pedro? En Europa. En Argentina. No. Porque en Capilla del Monte se había que ver, teóricamente la iglesia es templaria, y ahora hubo un evento que se... Puede ser que ahora se haya hecho una iglesia templaria, pero el temple estuvo prohibido durante siglos. A mí me llamó la atención porque cuando justo estuve, Claro. desfilaron todos vestidos como templarios, y lo hacen todos los años. Y la iglesia de Capilla del Monte se denomina templaria. Claro, no, está bien. Hoy existen en España, existen órdenes templarias, pero son de ahora, de hace 80 años, 100 años. Desde 1307 para adelante estuvieron absolutamente prohibidos. El solo hecho de declararse templario era la condena a muerte. Y ningún papa podía revocar lo que había fijado Clemente V, porque muchas veces se excomulgaba a alguien y venía otro papa y le levantaba la excomunión y lo volvía a incorporar a la iglesia. En este caso fue terminante. Se les prohibió terminantemente, y por supuesto que se repartieron los bienes. El rey de Francia liquidó su deuda, se quedó con parte de los bienes de los templarios y otra parte pasó a la iglesia. Así que fue el fin de los templarios. Y aquí estamos con Cristóbal Colón, y ahora vamos a empezar a hablar del tema del descubrimiento de América. Cristóbal Colón es uno de los personajes más difíciles de catalogar. No se conoce su origen. Hay 10 teorías del origen de Cristóbal Colón. Una dice que era mallorquín, otro que era catalán, otro que era portugués, otro que era genovés, otro que era judío,
otra que era alemán. Realmente la niñez, la adolescencia de Colón, se conoce poco y nada, lo poco que se conoce lo dijo él, y ocultó un montón de cosas, un montón de veces. O sea, siempre ocultó su origen. Yo voy a hablar de dos teorías sobre el origen de Colón, que son las más razonables porque las demás parecen como Carlos Gardel. Los uruguayos dicen que es uruguayo, nosotros que es argentino. Bueno, con Colón se lo quieren rebajar, quién se lo quiere llevar, y entonces tiene más de conducta nacionalista, de querer apropiarse del personaje, que de fundamento histórico. Pero hay dos o tres historiadores que por lo menos dieron la tecla, aun cuando no coincidan mucho las teorías. Uno de ellos, Salvador de Madariaga, dice que Colón era un criptojudío, es decir, un judío converso que fue educado por españoles, que puede haber nacido en Génova, pero sus padres eran españoles, por toda una serie de detalles que tiene Colón. Para empezar, él conocía las escrituras, conocía el Talmud, citaba de memoria al profeta Isaías, su firma es muy particular, con lo cual se puede suponer que, como muchísimos europeos de esa época, eran judíos conversos, algunos de buena gana y otros obligados, porque también hubo persecuciones. Ahora voy a hablar de lo que fueron las persecuciones en la época medieval y en la época histórica. Esta es la firma de Colón. Esto que está arriba, él lo firma siempre, inclusive cuando hace su testamento le indica a su hijo Diego que tiene que firmar igual que él. Y esto, spoferens, quiere decir portador de Cristo. Y esto es la firma que tenía normal, que quiere decir el almirante. Él firmaba como el almirante. Pero bueno, esta firma, este tipo de firma es el que hace suponer que esto era un cáliz hebreo, un rezo. Son las siglas de un rezo hebreo. Y eso también en las cartas que le dirigía a su hijo, Diego. Colón se casó en Portugal con una mujer que se llamaba Felipa Moris, Priedestrelo, que era marrana, es decir, judío conversa. Entonces su hijo también era de un modo judío. Cuando se dirigía a Diego Colón exclusivamente en cartas privadas, familiares, ponía una B y una H, que yo, Baruch Hashem quiere decir. Es una frase hebrea que quiere decir alabado sea el Señor. Es como un saludo que él hacía solo con su hijo y solamente en las cartas que su hijo no tenía obligación de mostrar públicamente, es decir, que eran para la familia. Todo eso de suponer que Colón era un converso que podía o no haber renegado del judaísmo, probablemente no, pero tampoco era los judíos que estaban obligados, a los cuales se los había obligado a convertirse bajo pena de muerte y que seguían llevando adelante su fe en la ley mosaica. La otra teoría, y esta la expresa un historiador italiano y periodista, que hoy me mandó un mensaje por Facebook, Ruggero Malino. Ruggero Malino sostiene, después de una serie de investigaciones que hizo en el Vaticano, que Colón sería el hijo natural del Papa Inocencio VIII. Les explico en qué condiciones y en qué circunstancias. Cuando Inocencio VIII, se llamaba Giovanni Battista Sibo, era un adolescente de 15 o 16 años, tuvo una relación con una noble de Génova, que se llamaba Ana Colonna. Esa mujer se había casado muy joven con un príncipe y el príncipe la acusaba de que ella no podía tener hijos. Ya casi cuarentona, tiene una relación con este adolescente y queda embarazada. Y se tiene que ir a otra ciudad para tener, ayudada por su hermana para tener el bebé. Ese bebé sería Cristóbal Colón, que tiempos después se lo entregan a la familia de
Domenico Colón y de Susana Fontana Rosa, y ellos lo crían. Pero Giovanni Battista Cibo, que hace luego, se ordena sacerdote y desarrolla rápidamente toda una carrera en la iglesia y termina siendo papa, porque era el apañado del Papa Sixto IV, Francesco de la Rovere, nunca lo deja al azar a su hijo. Le da educación, lo ayuda a formarse. Naturalmente que todo esto es el secreto. Y Colón, si era realmente el hijo del Papa, era lo último que iba a decir, era un secreto que lo tenía que guardar. El hijo segundo de Colón, Hernando Colón, dice, cuando le preguntan por el origen de su padre, eso es un secreto de familia, mi padre jamás habló del tema. Esta es la segunda teoría que yo supongo puede ser razonable para Cristóbal Colón. Después hay teorías que son, yo creo, poco serias. Hay una cosa sumamente interesante. El Papa es quien le da a Colón el mapa Martellus. No se lo da a Colón. Tiempo antes, meses antes de que se inicie el viaje a América, Martín Alonso Pinzón, que era el armador de las carabelas, viaja con una carabela hasta Roma, hasta Italia, supuestamente para vender un cargamento de sardinas. Es habilitado a ingresar a la Biblioteca Vaticana y uno de los ayudantes de la Biblioteca Vaticana le da el mapa Martellus, con el cual él vuelve a España y inician al poco tiempo el viaje con Colón. Acceder a la Biblioteca Vaticana es imposible. Sin autorización papal no se puede. Y que un señor haya ido a vender sardinas a Roma y de paso pasó por la Biblioteca Vaticana y se retiró un mapa, ahí tenía que haber una orden del Papa o de alguien tan poderoso como el Papa para que se le otorgara eso a Martín Alonso Pinzón. Y supuestamente Pinzón llevaba una carta de Colón para el Papa. Ruggiero Marino, en su historia, dice además que Giovanni Battista Cibo estaba preparando, había intentado ya 4 o 5 años antes, una expedición a América, que ellos sabían dónde estaba América y querían llegar a América. En ese momento no se sabe si se hizo o no se hizo porque es un secreto, probablemente no haya ocurrido ese viaje, pero luego lo impulsa él a Colón a que haga este viaje. Y ahí viene uno de los temas que se conoce poco. Giovanni Battista Cibo tenía la idea, Jerusalén había caído en manos de los turcos otomanos desde la caída de Constantinopla, tenía la idea de formar un ejército y recuperar Tierra Santa. Para eso tenía palabrado al rey de Hungría, al rey de Francia y aparentemente también a los reyes católicos, Fernando e Isabel, y al rey de Portugal, Juan de Portugal. Entonces, la misión de Colón, según lo que se supone o dice el historiador italiano que el Papa le impone a Colón, son dos. Una, principalmente llegar a América. Una de las finalidades es encontrar el paraíso terrenal, la locación del paraíso terrenal, que yo suponía que daba en Sudamérica. Y la segunda, obtener las riquezas necesarias para afrontar esta empresa de recuperar Tierra Santa. Para eso será un ejército enorme. Esta es una de las teorías más interesantes y después te voy a mostrar algunos detalles de por qué es posible esta teoría. Esta es la tumba de Inocencio VIII. Inocencio VIII muere una semana antes de que Colón parta a América, el 25 de julio de 1492. Tiene acá, esto que tiene acá en la mano el Papa en la estatua, eso es la lanza de Longino, que se la entregó el sultán de Constantinopla porque quería, el hermano del sultán estaba en Roma, retenido por el Papa. El sultán de Constantinopla quería que lo liberara y le regala la lanza de Longino para que se lo devuelva a su hermano. La finalidad no era darle un abrazo al hermano,
era ejecutarlo, porque el romano le disputaba el trono. Le entrega esta lanza a Inocencio, y Inocencio no le devuelve a su hermano porque este hermano se llamaba Sem, le pagaba un óbolo anual muy importante al Papa para que lo mantuviera en Roma. No sé si ustedes saben lo que es la lanza de Longino, es una leyenda. Longino supuestamente es el soldado romano que le ensarta la lanza en el costado a Jesús cuando ya estaba en la cruz agonizando. Esta lanza de Longino, hay varias, se ha falsificado evidentemente, pero se suponía que otorgaba poder, prestigio por supuesto, pero bueno, eran las ideas que se tenían en esa época y se vendían, valían fortunas, porque era algo muy especial para los católicos. Inclusive una de estas lanzas de Longino fue a parar a los Habsburgo y quedó en Austria. En 1938, cuando Hitler anexa a Austria, lo primero que va a buscar es el museo donde está la lanza de Longino y se la queda él. Que después la recuperaron los aliados cuando murió Hitler. Pero fíjense el valor que le otorgaban a este tipo de reliquias. Y ahí, esta placa está en la tumba de Inocencio VIII, y en uno de sus renglones dice: suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Novi orbis sua ego inventi gloria. Todavía no había llegado a América, porque recién estaba partiendo Colón. Sin embargo, le colocan en la placa de su tumba que la gloria del descubrimiento es de él. Estas son las cosas que hacen que lo que normalmente conocemos del descubrimiento sea muy, muy superficial. Ha habido un montón de historias interesantísimas. Este es otro, el prenauta, Alonso Sánchez de Huelva. Según se supone, este hombre era un marino, un piloto, ¿no?, de España, que es arrastrado intentando comerciar con Inglaterra, es arrastrado por una tormenta durante cientos de kilómetros. Llegan a una isla en la cual se tiene que quedar un montón de tiempo porque la nave queda averiada y la tienen que reparar. Finalmente logran volver a España y llegan hasta la isla de Madeira, en Portugal, frente a Portugal, que allí estaba viviendo Colón. En ese momento se había casado con Felipa Moris. Este Alonso Sánchez, los pocos hombres que lograron volver de esta aventura estaban todos enfermos, probablemente por el escorbuto. Colón lo recibe en su casa. Colón hacía cartografía en Portugal. Lo recibe en su casa y aparentemente Alonso Sánchez le cuenta toda su aventura y todas las mediciones que él había hecho hasta llegar a la isla en la cual recalaron. Todos esos datos los acumula Colón, pero se supone que este hombre también fue el previo a Colón que llegó a América, por todos los datos que le entrega y que a Colón le van a servir en el viaje. Esta es una estatua que hay en Huelva de Alonso Sánchez, que lo recuerda por esa razón, porque murió ahí nomás, a los pocos días, en la casa de Colón. Bueno, esto es Colón en el convento de la Rabia. Él, después de estar en Portugal, se va a España y empieza a trabajar el tema de lograr la aprobación de los reyes católicos. El rey de Portugal nunca le prestó atención a su idea del viaje a América, lo consideraban una locura, y los portugueses estaban haciendo todo el recorrido por la costa de África. Entonces les parecía un delirio intentar adentrarse en el océano Atlántico. En España él hace un montón de gestiones a través de los monjes de la Rábida, el padre Pérez Marchena, pero los reyes están embarcados en lo que es la lucha contra los moros. Y tienen sitiado el último reino moro, que es Granada, que está en manos del sultán Boabdil, y en las diferentes charlas, conversaciones que logra tener con los reyes, le dicen que hasta que no se resuelva el tema de los moros, con él no van a hablar porque es la prioridad de España. España en ese momento tenía dos prioridades. Una de ellas
era recuperar todos los territorios de los moros, y la otra, crear una unidad política, racial y religiosa. Y en esas dos luchas estaba metida. Esta segunda lucha, en la cual estaban los reyes católicos y especialmente la Iglesia española, una iglesia muy cerrada y nacionalista, bueno, esto finalmente son las capitulaciones de Santa Fe cuando Colón llegó a un acuerdo con los reyes. Pero antes vamos a hablar de un tema complejo que ocurrió en España, la Inquisición. Desde hace muchos años, o sea, hay que aclarar que los judíos llegaron a España antes que los católicos y antes que los musulmanes. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Se fueron estableciendo en el sur de la península ibérica y ya entonces se los conocía como los sefardín, los judíos de Sefarad. Con el tiempo, los cristianos tomaron el norte de España, los moros el sur casi hasta el centro, y después fue toda una lucha desde el año 700-800 para recuperar esos reinos a favor de los católicos. En el ínterin, a los judíos cada tanto se los perseguía, se los maltrataba, cualquier peste o cualquier crimen era responsabilidad de los judíos. Es decir, eran el chivo expiatorio de todo. Hace un tiempo, no sé si ustedes conocen, hay un cómico judío que hace stand-up, Moldaski. Entonces él cuenta en un stand-up que cuando era chico estaba con sus amigos y le tenía que explicar, porque sus amigos le preguntaban por qué a los judíos los persiguen por todos lados. Y no sé, dice, esto era así. Dice, el lunes a la mañana se levantaba el faraón, le traían las noticias y decía, ¿cómo? Deportivo del Cairo perdió 4-1, matemos a los judíos. Es terrible, pero es así, se sabe tomar con humor. Pero se los usaba de chivo expiatorio permanentemente, se les prohibían determinados trabajos, terminaban dedicándose al comercio, porque era una de las pocas cosas que podían hacer, y acumular riquezas porque eso era la única defensa que tenían. Muchos de estos judíos se vieron obligados a convertirse, a bautizarse, bajo presión, ya sea porque si necesitaban crecer económicamente o políticamente, o porque estaban siendo acosados y el riesgo de muerte era concreto, podían terminar en la hoguera, terminaban convirtiéndose al catolicismo. Se los llamaban marranos. Marranos quiere decir cerdo, pero también quiere decir hereje. Y estos judíos en España fue por etapas. Hay historiadores que dicen que cada persecución antisemita coincidía con una crisis económica. ¿Cómo era la cosa? Los judíos eran prestamistas, los nobles pedían dinero. Cuando ocurrió una crisis económica y no podían devolver el dinero, pues había una persecución a los judíos y se terminó la historia. Era una forma de extorsión terrible. Bueno, ese es uno de los autos de fe a los que los obligaban, les ponían un bonete, los obligaban a besar la cruz, a arrepentirse, a jurar de su fe, y al que no lo hacía terminaban la hoguera. Esto llegaba a tal extremo, sobre todo en la época de Torquemada, porque se habían formado unas milicias de Cristo y unos grupos, yo diría parareligiosos, por no decir parapoliciales, que vigilaban a los conversos y recibían un premio si lograban llevar alguno a juicio. Es decir, había una cosa muy perversa en eso. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, yo había visto eso de joven, que alguien me decía, che, los judíos tienen olor. ¿De dónde salió semejante locura? De esa época. El español común cocinaba con manteca de cerdo. El judío no, porque lo tenía prohibido por la ley de la Torá y por la comida kosher, no aceptaban el cerdo. Pero sí usaban mucha cebolla y mucho ajo. Entonces los detectaban olfateándolos. Si este tiene olor a ajo,
sigue comiendo, sigue haciendo las prácticas judías, no es católico. Los sábados ponían personas en torres, o sea, en esa época no había cocina, la gente cocinaba en un fogón con una salida al techo. Entonces desde las torres se fijaban de qué chimenea no salía humo, porque el Sabbat los judíos ayunan. Así iban señalando a los conversos que seguían, o sea, los iban detectando a aquellos que internamente seguían con su fe. Y por supuesto que eran llevados al tribunal de la Inquisición y por supuesto que les eran confiscados sus bienes, sus riquezas, lo que tenían. Que ese era uno de los principales objetivos de toda esta maraña de gente. Todo eso llevó a un extremo al pueblo judío en España, a un extremo de desesperación. Torquemada y todos estos grupos que compartían la Inquisición, aclaro que el Papa varias veces los amonestó e inclusive a Torquemada lo excomulgó. No le dio bolilla, siguió. Es decir, tan fanático y tan perverso era este personaje y los que lo acompañaban, que aún excomulgado él siguió exigiendo conversiones de fe o mandando gente a la hoguera, hasta que por suerte se murió. Pero bueno, en este periodo es cuando Colón prepara su viaje. Y todas estas presiones que la Iglesia creaba sobre los nobles, sobre los reyes principalmente, y aclaro que los reyes tenían, la mayoría de sus consejeros eran judíos conversos y que estaban protegidos por los reyes. No nos tocaban por esa razón, aun cuando algunos parientes de estos habían sido quemados en la hoguera. Pero la Iglesia española quería dominarlo todo, no solo el poder religioso, sino también el poder político. Así llegamos a que el 31 de marzo, o sea, en enero de 1492, cae el Reino de Granada. Se cumple el primer objetivo de los reyes españoles. A partir de ahí, lo reciben a Colón, él les presenta su proyecto, al principio lo rechazan, pero intervienen varios personajes de la corte para convencer a los reyes, y paralelamente se dicta el decreto de expulsión de los judíos de España, el 31 de marzo de 1492. Normalmente se supone o se cuenta que a Colón lo financió la reina con sus joyas, nada de eso. Los reyes, para empezar, no tenían un mango. Se habían gastado toda su fortuna en la guerra contra los moros. Digo, no tenían un mango, vivían a cuerpo de rey, pero no podían financiar una operación de ese tipo. Allí intervienen los judíos conversos que tenían preeminencia en España. El principal es Luis de Sant'Angelo. Luis de Sant'Angelo era el escribano de ración del rey, una especie de ministro de Hacienda. Isaac Abravanel, este no era converso, era judío, era uno de los hombres más ricos de España. Y Andrés Cabreiro era otro integrante de la corte de los reyes que intervienen a favor de Colón. ¿Por qué intervienen a favor de Colón? Yo había hablado hoy de los mormones, de las tribus que supuestamente estaban en América y de las leyendas que circulaban entre los judíos. Una de estas leyendas decía que las 10 tribus de Israel se habían perdido. Los judíos tenían la esperanza, el sueño, estaban perseguidos, sometidos, no podían ni siquiera, tenían que cuidarse hasta lo que decían para no ser tomados por judaizantes. Entonces tenían la esperanza de que en algún lugar del mundo había un reino donde los judíos tenían señorío, donde ellos eran reyes y donde ellos podían vivir en libertad. Un par de siglos antes había aparecido un personaje judío en España que les había comentado que sobre la orilla del Mar Negro había un reino
se llama el reino Casarí, que eran judíos, el rey era judío y hablaban en hebreo. Hicieron y deshicieron durante años para lograr contactarse con esa reina y finalmente entendieron que no eran hebreos, sino que el rey de ellos se había convertido al judaísmo, pero no tiene nada que ver con las tribus perdidas. Pero el anhelo de los judíos españoles que estaban siendo expulsados, imagínense que eso significa perder todo, las casas, los bienes. Para ir a otro país tenían que pagar fortunas, algunos contrataron barcos para ir y los barcos se hundieron y en otros casos los capitanes los vendieron como esclavos en África. Es decir, una tragedia. En ese contexto, estos hombres le dan cabida al plan de Colón y financian el viaje de Colón. Ponen 17.000 ducados, una verdadera fortuna, para pagar el viaje de Colón. El Ruggiero Marino dice que los Medici también pusieron una parte, a través del Papa, pusieron una parte para la financiación del viaje de Colón. Y es el decreto de expulsión de los judíos se cumplía el 31 de julio de 1492. A pedido de Colón, la reina otorga un plazo de 2 días más, hasta el 2 de agosto. Cristóbal Colón reúne toda su gente para hacer el viaje, donde tiene preeminencia Martín Alonso Pinzón y su hermano Vicente Yanis Pinzón. Pero se dice que por lo menos el 30% de la tripulación eran marranos. Y Cristóbal Colón no lleva ningún sacerdote, cosa que era costumbre en una expedición, lleva un sacerdote, lleva a Luis Torres, un judío que se había convertido unos días antes y que era traductor de hebreo. Es decir, a pedido del grupo de los judíos, él va a América, va a buscar América y va a buscar esas tribus perdidas. Y por eso lleva un traductor de hebreo y por eso lleva un montón de marranos. Es más, él ordena embarcar a todos sus hombres el día 2 de agosto antes de las 11 de la noche. Cuando lo normal es que quien va a partir a una aventura terrible que no sabe si vuelve o no, la pase con su familia, no embarcado hasta el día siguiente. Lo que pasa es que a las 12 de la noche se cumplía el plazo del edicto y las milicias de Cristo, los familiares del Santo Oficio iban a empezar a buscar judíos y a matarlos. Así que él, como previsión, embarca a toda su gente el día 2 de agosto de la noche y el día 13 se hacen a la mar. Entre la cantidad de cosas extrañas de Colón, él hace un viaje a nombre de los Reyes Católicos, autorizado por los Reyes Católicos. Fíjense las cruces que llevan las velas. Es la cruz templaria, orden del temple prohibida por el Papa. Sin embargo, Colón lleva las cruces templarias. ¿Qué esperaba con esto? Bueno, probablemente había templarios detrás de esto, que lo habían ayudado con el mapa y con muchas cosas más, pero probablemente él esperaba llegar a las tierras que iba a buscar y que esto le sirviera como pasaporte. Es decir, que los que lo vieran llegar ya conocieran esa cruz y le dieran un recibimiento acorde. Bueno, esta es una de las carabelas, la Santa María. Yo les quiero dar un breve dato nada más de esto. Medía 24 metros de largo por 16 de ancho. 2 habitaciones como esta, más o menos. Esa cascarita de nuez cruzaron el océano. Y estas dos eran más pequeñas todavía, la Pinta y la Niña, que además llevan también las cruces templarias. No me voy a extender mucho sobre los viajes de Colón porque esto es historia conocida. Este fue el primer viaje, llegaron a la isla Guananí, que fue el primer contacto. Los que vieron ahí el video antes, es muy emocionante esa parte, la llegada a América. Esta es una réplica de la recámara de Colón en la Santa María. Y este cuadro
de la llegada de Colón a América es bastante falso porque figura un sacerdote que en realidad no hubo. Este es más real. Llegan a América de esa manera.